Adelante, podemos empezar a compartir, doctor, para tener la pantalla. ¿Ya se ve? Sí, doctor. Dale. Entonces, como les dije, el tema del día de hoy es traumatismo del músculo esquelético, ¿ok? Entonces, objetivos entre los principales, pues, describir la anatomía, ¿no? Principalmente, la mejor manera de abordar este tipo de traumatismos es a través de la anatomía. Tienen que conocerla bastante bien. Igual los mecanismos de lesión, ¿no? Hay diferentes, extrínsecos, intrínsecos y directos, indirectos y diversos otros. También, otra parte muy importante, ustedes tienen que saber diferenciar lo que es una fractura, una luxación, un esguince, un desgarre, un síndrome compartimental, un síndrome por machacamiento, todo eso, ¿sale? ¿Vale? Entonces, vamos a iniciar. El primer paso, ¿qué es el sistema musculoesquelético? El sistema musculoesquelético está constituido por todos los huesos, ligamentos, articulaciones y músculos. ¿Vale? Entonces, la finalidad de aquí es que ustedes comprenden que, en primer lugar, el esqueleto se debe dividir en dos secciones. Uno es el esqueleto perpendicular, que son las extremidades, y el otro es el esqueleto axial. Entonces, ¿qué es un hueso? Un hueso es una estructura viviente, sólida, formada a partir de calcio, con células propias llamadas osteocitos. Estos van a generar más que nada soporte y protección a los órganos. ¿Okay? ¿Qué es una extremidad? La extremidad es un conjunto de huesos que cumplen una función de movilidad. ¿Vale? ¿Vale? ¿Qué es una articulación? La articulación es del conjunto de dos huesos que se unen en sus diáfisis distales para formar una articulación. ¿Ok? Entonces, si nos basamos a la histología como tal del hueso, un hueso está cubierto por un material fibroso denominado periósteo. ¿Ok? El periósteo le da cobertura al hueso, además de que es el que le permite la correcta circulación al mismo. ¿Sale? Vale. Además, está bastante inervado. Esa es la causa por la cual si te das un golpe en la espinilla duele tanto. ¿Ok? Si tú te basas más bien a un punto de la célula fundamental del hueso es el osteocito. La célula contrarreguladora del hueso sería el osteoclasto. ¿Sale? Este es un proceso que diariamente, desde que uno nace hasta el día en el que uno es finado, se lleva a cabo este proceso de regulación y renovación celular. ¿Ok? Entonces, el esqueleto axial comprende los huesos del cráneo, la columna, las costillas y el esternón. Y lo que vendría siendo las extremidades como tal, son lo que comprenden el esqueleto apendicular. Entonces ya vemos la diferencia muy grande. El esqueleto axial más que nada es para movilidad. El esqueleto apendicular más que nada es para generar sostén y protección de los órganos vitales. Entonces, si ya nos definimos hueso por hueso, pues aquí nos podríamos amanecer, ¿no? En promedio, todos tenemos alrededor de, en la cabeza tenemos 22. Que podemos ver aquí de primera instancia son los frontales, los etmoidales, el occipital, los maxilares superiores, inferiores, y si hacemos un corte longitudinal y vemos el cráneo desde una vista anterior, vamos a ver que sobre la base del cráneo tenemos dos huesos muy importantes, que es el esfenoides y el etmoides. Entonces, si ya bajamos más, vemos que a nivel de la caja torácica tenemos el esternón, que está anclado directamente en el centro, generando una protección para el corazón. Alrededor de ellos están las costillas, ¿okay? 12 costillas, que se unen a través de articulaciones directamente con la columna vertebral, que si bien recuerdan, la columna vertebral se divide en porción cervical, una porción dorsal, y ya la sacas y sigues. ¿Okay? Si nos vamos a los huesos del esqueleto pendicular, clásico, ¿quién no los conoce? La clavícula, el omóplato, el húmero, el radio, el cúbito, los huesos del carpo, los metacarpos y las falanges. Esos son los que comprenden los huesos de la extremidad superior. Ahora, si nos vamos a los huesos de las extremidades inferiores, directamente sobre la pelvis, tenemos los ilíacos, tenemos los huesos propios del pubis, del periné, lo que vendría siendo el fémur, lo que vendría siendo la rótula, la tibia, el peroné, los huesos del tarso, los metatarsos y las falanges. ¿Okay? Entonces, los huesos como tal los podemos dividir por su forma. Tenemos huesos irregulares como las vértebras, huesos planos como
como la escápula, o huesos largos como el húmero, o huesos cortos como los tarsos. ¿Qué funciones tienen cada uno? Como sostén, ¿no? Sin embargo, los huesos largos, adentro de ellos, tienen algo que se llama la médula espinal. Hay dos tipos de médula espinal, la amarilla y la roja. La médula espinal amarilla es la principal productora de células de la línea de la fórmula roja, ¿ok? Son los formadores de los megacariocitos. Entonces, si ya nos pasamos directamente al sistema muscular, el promedio cada uno tiene alrededor de 635 músculos, ¿ok? Entonces, ¿cómo los vamos a dividir? Está el músculo esquelético como tal, que es el músculo estriado, el que genera movimiento, el músculo liso, que es el que genera que reviste a los órganos, o el músculo cardíaco. ¿Por qué hay una diferencia entre un músculo esquelético y un músculo liso y por qué hay uno cardíaco? ¿Por qué el corazón tiene un tipo de musculatura específica? Ok, porque es una unión de los dos. La musculatura cardíaca, el miocardio, es una fusión entre el músculo esquelético de movilidad y también de revestimiento como el músculo liso. ¿Vale? Entonces, vámonos ya para el soporte. ¿Qué es un tendón? ¿Qué es un ligamento? Un tendón no es nada más que fibras de las finales del músculo que se unen directamente al hueso que le sirven para anclaje. ¿Y qué es un ligamento? Un ligamento es una vaina de principalmente ácido hialurónico, también de matriz extracelular, tenemos también colágenos de diversos tipos que más que nada son los que unen, anclan hueso con hueso. Entonces, ¿cuál es el proceso de la autorreparación del hueso? Pues es un sistema complejo, ¿no? Como les digo, está la célula base del hueso, que es el osteocito, está el osteoclasto, que son entre ellos dos los que están regulando. Entonces, directamente cuando se genera un trauma directo sobre un hueso, el primer paso que va a pasar es que va a aumentar el volumen del tejido blando y se va a formar un coágulo hemático. Esto es para parar el sangrado, ¿sale? Porque el hueso sangra bastante. Una vez se interrumpe el flujo sanguíneo, lo que va a pasar es que va a generar una necrosis directamente sobre el hueso. Entonces, ahí ya es cuando empieza el sistema de reparación. Lo que hace el osteocito es que a través de bombas de calcio empieza a liberar calcio para que el osteoclasto a través de bombas de cloro empieza a degradar el hueso. Por consiguiente, ese sistema de homeostasis empieza con destruir el hueso dañado y a su vez empezar a volver a formar el hueso nuevo. ¿Ok? Entonces, aquí ponemos una nota. Todo el proceso puede requerir semanas o meses. Eso es cierto. Dependiendo del tipo de fractura, el tipo de hueso, la edad, la complexión del paciente, si el paciente tiene o no comorbilidades, depende mucho su pronóstico en cuánto tiempo va a durar en sanar la fractura o la lesión. Entonces, pues bueno, ¿no? Un recordatorio aquí. Los músculos son tejidos o fibras que generan movimiento, movilidad total o en su defecto, cobertura de los órganos internos. Por ejemplo, la musculatura lisa del estómago, que tiene diferentes tipos de fibras, ¿ok? No se vayan con la idea de que el músculo solo tiene una sola fibra. No, hay diferentes tipos de fibras. ¿A qué me refiero con esto? De que el músculo como genera contracción, dependiendo de la forma como genere contracción, es la manera en cómo va a realizar el movimiento. ¿Vale? ¿Qué es un cartílago? El cartílago son como almohadillas. Si nos basamos a un punto de vista coloquial, sería como el empaque de un automóvil. Lo que evita es que el líquido sinovial se salga de la cápsula articular y además evite que hueso con hueso rastre. ¿Sale? Una patología muy frecuente que puede ser por daño directamente a los cartílagos de los huesos sería, por ejemplo, una artrosis de rodilla. Es el paciente que te da consulta porque tiene bastante dolor en la rodilla, siempre la movilidad, le tomas una radiografía y ya ves que a nivel de los cartílagos está lastimada, ¿vale? ¿Qué es un ligamento? Los ligamentos, pues ya no nos quedó claro, que son simplemente los que anclan huesos con huesos. Un ejemplo muy frecuente de cualquier tipo de herida que pueda generar directamente sobre un ligamento sería, por ejemplo, cuando se corta el tendón de Aquiles, ¿vale? El tendón de Aquiles no es nada más que la fusión de las fascias de los músculos del tensor de la fascia lata, son los gemelos, el plantar delgado y el sóleo. Y es lo que forma lo que vendría siendo el tendón de Aquiles. Si por X o por Y en un trauma se corta el tendón de Aquiles, ese paciente no va a poder caminar, ¿vale? Hasta que se le realice la tendografia. Entonces, tendones, pues ya, directamente, unen los músculos con el hueso.
Entonces, ya vamos a pasar a algo más que las recomendaciones generales para la atención de las urgencias. Entonces, dentro de la ortopedia como tal, los mecanismos de lesión directa sobre el hueso son bastantes. Más que nada se basan en las, son leyes de fuerza. Por ejemplo, hay una muy buena que yo les recomiendo que lean para que ustedes comprendan mejor el mecanismo de trauma directo sobre el hueso. Son las leyes de Wolff. ¿Qué quiere decir esto? Que fuerzas diferentes, al unirse a un punto central, generan la lesión directamente sobre el hueso. Eso sería una fuerza directa. Hipotéticamente, yo voy caminando por la calle, paso un automóvil y me lleva de corbata. Entonces, ¿qué va a pasar? Eso va a ser una fuerza directa atribuida sobre el hueso, lo que me va a generar una lesión. Una fuerza indirecta no necesariamente es aquella que genera directamente sobre el hueso. Una fuerza indirecta en estos casos sería, por ejemplo, en el mismo escenario. Yo sufro el accidente, pero indirectamente, por salir a lo mejor volando, porque me saca volando el carro, yo me golpeo el suelo y genero una lesión directa sobre el cráneo. Eso ya sería una fuerza indirecta. ¿Sí? Entonces, fuerza de torsión, ¿qué es? La fuerza de torsión es, por ejemplo, la básica, un futbolista o una persona que ejerza deportes. Cuando genera un esguince, cuando da un mal paso y se lastima la pierna, eso es una fuerza de torsión. ¿Ok? Entonces, si nos basamos a la clínica jamás miente. ¿Ok? Eso es algo que quiero que siempre lo sepan. La clínica es lo que pauta todo. Si ustedes me preguntan, ¿hay una manera definitiva de saber si el paciente está fracturado, esguinzado, luxado? Técnicamente, si nos vamos así a ya cosas operacionales, no, porque carecemos todos de vista de rayos X. Pero guiándote sobre la clínica te permite ya más o menos orientar en su efecto si puede ser que tenga algún tipo de síntomas característicos de cualquier tipo de fractura. Una, deformidad, limitación de movimiento y dolor. Todo paciente que ustedes les toque atender, que tenga deformidad que remite cuando se mantiene inmóvil la extremidad y probablemente ya esté fracturado, ¿ok? Pero tampoco van a decir, ay, ¿sabes qué? Pues está fracturado. Porque les van a decir los médicos, les van a decir la básica, aquí tienes ojos de rayos X, pero se pueden guiar en eso, ¿ok? ¿Cuáles son los tipos de lesiones? Hay diversos, ¿no? Pero, por ejemplo, está la fractura, la clásica, con todos sus subtipos de fractura. Está la luxación, que es la pérdida de la continuidad de la articulación, el esguince, que es como si fuera un efecto liga directamente sobre el ligamento, es estilación del movimiento, y la otra que es el desgarro muscular, que si tú me preguntas desde un punto de vista médico, ¿cuál es la más peligrosa de las cuatro? Yo te diría el desgarro muscular. ¿Vale? Entonces, ¿qué es una fractura? Una fractura es la pérdida de la continuidad del hueso, así de sencillo. ¿Qué significa esto? Si ustedes ven que el hueso tiene su línea, tiene su forma, en una radiografía, en cuanto vean pérdida de la continuidad del hueso, está fracturado. ¿Ok? ¿De qué se pueden clasificar? O también por atrás. Entonces, lo que tenemos aquí es fractura de tracción, que es cuando un dispositivo genera una tracción en un eje longitudinal en una extremidad, lo que, perdón. Ok, ya esto ya es tratamiento. Entonces vámonos a la otra, la fractura conminuta. Es una fractura que se rompe el hueso en varios fragmentos. ¿Okay? Es cuando una fractura se libera en varios fragmentos. Por ejemplo, ¿qué te gustaría? Una trauma directo a hueso por un batazo. Podría generar una fractura conminuta. La fractura en rama verde, esa es la característica de los niños. Es literalmente cuando un hueso al fracturarse se liberan las esquirlas, pero se quedan encapsuladas donde mismo. ¿Sale? Vale. La fractura angulada es cuando forman ángulos entre los esquirlas del hueso. ¿Sale? Vale. Y ya. Lo de la fractura de tracción, pues bueno, no es como tal un tipo de fractura, sino más que tratamiento. ¿Qué quiere decir esto? Si tú le ejerces una fuerza directa sobre el hueso, traccionar el hueso, Pepe, si piensas tú que tiene una fractura, lo que te va a ayudar a estabilizar la forma del hueso y te va a ayudar a que evite algo que se llama consolidación viciosa, que es uno de los principales problemas cuando hay una fractura del hueso. ¿Vale? Entonces,
Pérdida hemática esperada, ahí sí yo discierno con esto, ¿no? Ya ven que aquí la diapositiva dice fractura pélvica de 1.5 a 2 litros. Bueno, dependiendo de la edad del paciente. Una fractura pélvica en un paciente ya adulto mayor de 75 o 80 años te puede tener hasta al menos 5 litros de líquido que te pueden retener. Por eso es que es tan peligroso una fractura que en un adulto mayor. En su efecto, ¿no? Los huesos sangre pues ocupan irrigación sanguínea. El problema aquí es que la fractura muchas veces, las mismas esquirlas del hueso pueden dañar la musculatura que generarían algo que se llama síndrome compartimental, que es lo que más me gustaría que pusieran atención. Porque una fractura ustedes la van a saber y la van a mandar al médico, y al médico tomará la decisión si lo va a mandar a un hospital de segundo nivel o no. Pero en cambio, en un síndrome compartimental, si ustedes lo saben diagnosticar y lo saben manejar, le pueden salvar la extremidad al paciente. ¿Vale? ¿Vale? Una luxación, ahí está, es como les digo, como si fuera una liga, se estira el ligamento y al regresar se genera el dolor. ¿Qué es un desgarro? Es una cualquier herida sobre la musculatura no tiene una comunicación. ¿Y qué va a pasar con esto? Probablemente un síndrome compartimental. Entonces, una herida abierta a una extremidad es como cualquier tipo de fractura expuesta. Tal y vale, es la comunicación de la lesión directamente con el ambiente. Vamos a colocar los otros. Bueno. Sí, parece que ya se está componiendo. Pero a ver, hable, doctor, para ver si no se está trabando. Permítame un ratito, por favor. ¿Todo bien hasta el momento? ¿Alguna duda, algo? Pues hasta donde no se cortó, todo estaba bien. Okay. ¿Qué parte se cortó? La diapositiva de arriba ya se empezó a cortar. La diapositiva anterior, la de otras lesiones, esta. Ajá, ahí se empezó a cortar. Ah, pues si quieres, ya puedes empezar, si quieres de idea. Ok, entonces vamos a iniciar de nuevo. Ya siguiendo el curso de las diapositivas, pues dentro de las otras lesiones están otra vez nuevamente aquí, ¿no? Es una luxación, es la dislocación o la separación de una articulación. Puede ser una luxación de hombro, una luxación de cadera, cualquier hueso se puede luxar. ¿Qué es un esguince? Es el estiramiento y el desgarro de los ligamentos, lo que les digo, el efecto liga, ¿vale? ¿Vale? ¿Qué es un desgarro muscular? Es la lesión muscular que se genera directamente por el daño generado hacia el hueso. Como les digo, o sea, de todas, la que más me preocuparía que ustedes supieran manejar con tiempo o saber es la del desgarro muscular por lo que puede conllevar, ¿vale? ¿Vale? Entonces, una herida cerrada, una extremidad es cualquier tipo de lesión que no tenga comunicación el interior con el exterior. Y una herida abierta es cualquier tipo de lesión que tenga una comunicación directa con el exterior, ¿vale? ¿Vale? Entonces, ya, el primer paso para la valoración de las lesiones. Entonces, ustedes saben, ¿no? ¿Qué es lo que tienen que saber? La exploración física de los pacientes. Lo básico que tienen que saber. Tienen que saber ver, sentir, escuchar, palpar. ¿Sale? Es lo primero que van a hacer ustedes. En el caso de los traumatismos graves de las extremidades, créanme, ya lo han visto, es totalmente evidente que tiene el problema. Sin embargo, también sepan diferenciar, acuérdense, la CLS, ¿qué es lo que va a matar primero al paciente? ¿La fractura o porque el paciente tiene un daño neurológico que no puede permitir una correcta ventilación del paciente? Si me preguntan qué es lo primero que tienen que hacer, aún si el paciente tuviera una lesión, una fractura expuesta, pero si el paciente estuviera en paro cardiorrespiratorio, ustedes váyanse primero a la vía aérea. Aseguren vía aérea, aseguren la correcta frecuencia cardíaca al paciente del tratamiento inicial y ya se pueden ir directamente a tratar la fractura. ¿Ok? Entonces, aquí una nota. No debe permitirse una lesión grotesca, pero de importancia menor a una extremidad. ¿Ok? Como les digo,
sepan discernir qué es más importante para la vida del paciente, qué es más probable que vaya a afinar al paciente. Entonces, ahora vamos a esto. El síndrome compartimental, ¿qué es? El síndrome compartimental es una lesión ocasionada cuando los tejidos, en este caso los vasos y los nervios, sufren compresión dentro de un espacio tal y como ocurre por el aumento de volumen o por la presencia de un vendaje o aparato de yeso apretados. ¿Ok? Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que hasta un simple torniquete que ustedes realicen, si no lo saben utilizar bien, pueden generarle un daño al paciente y ya un síndrome compartimental, si no lo manejan bien, puede matar al paciente. Tan sencillo, porque hay algo que se denomina daño por reperfusión. ¿Vale? Vale. Entonces, les voy a pasar a explicar primero lo del daño por reperfusión. ¿Ven? ¿Ven la fotito? No, doctor. Ahí está ya. ¿Ya se ve la fotito? Ya. Ah, ok. Bueno, entonces, ¿qué es el daño por reperfusión? Las células como tal, ustedes saben que ocupan de dos cosas para funcionar. Una es la glucosa, el azúcar, y la otra es oxígeno. Entonces, cuando ustedes generan un torniquete, o en su defecto, hay un síndrome compartimental, el flujo sanguíneo se para en la extremidad. Donde está el síndrome compartimental o donde ponen un torniquete de ahí para abajo, de manera distal, se corta el flujo. ¿Qué va a hacer la célula? La célula va a entrar en un proceso que se denomina glucólisis anaerobia, ¿sale? Estos ya son cosas celulares. Lo que va a hacer es empezar a formar ATP. El ATP es el metabolito esencial para la producción de energía y para que funcione una célula. Entonces, a través de la glucólisis anaerobia van a empezar a formar otros metabolitos, en este principalmente el calcio. El calcio, como ustedes saben, es el principal ion que ocupa un músculo para generar contractura. Entonces, si ustedes no manejan un síndrome compartimental rápido o en su defecto no saben manejar un torniquete, lo que va a pasar es que una vez a mí me lleven el paciente o se lo lleven a cualquier médico, sea de primero o de segundo nivel, y cuando queramos evaluar la lesión, o sea, quitar el torniquete para ver si se comprometió algún tipo de vaso grande, o en su defecto ver la extremidad para ver si tiene un síndrome. En cuanto nosotros restablezcamos el flujo, toda esa corriente de metabolitos, tanto del calcio como otros metabolitos que se forman, van a ir directamente al músculo cardíaco, que lo que va a pasar es que va a generar la muerte de la célula básica del miocardio, el cardiomiocito. ¿Qué es lo que va a pasar ahí? El paciente va a caer en paro irremediablemente. Así de sencillo. Entonces, ¿qué es lo que tienes que hacer en un torniquete? Cuando tú llevas a tu paciente a una, así sea, ¿qué te gusta? La femoral, la clásica. Te daña la femoral, tienes que ponerle un torniquete bastante fuerte porque si no el paciente se te va a desangrar. Entonces, si tú ya tienes a tu paciente bien manejado con doble vía de soluciones cristaloides, en este caso, pues si es valorable el Harman, pues a doble Harman o con almidones, y le pones el torniquete bien apretado, cada cierto tiempo liberan un poco el flujo, déjalo sangrar un poco, ¿ok? Tampoco lo vas a dejar 5 minutos porque se te va a ir el paciente, pero con que lo dejes sangrar un poco, va a seguir llegando flujo. Por consiguiente, las concentraciones plasmáticas de estos iones no se van a ir acumulando y una vez que llegue al hospital y restablezcan el flujo, el paciente va a fallecer. O en su defecto, de tanta isquemia, no haya nada que hacer para poderle salvar la extremidad. ¿Ok? Entonces, ya una vez establecido esto, pues vámonos nuevamente a las diapositivas. Entonces, ¿cómo se evoluciona un síndrome compartimental? Una fractura o lesión por aplastamiento van a provocar sangrado, ¿ok? Y el primer síntoma es una extremidad edematizada, el aumento de volumen de la extremidad. Después, una vez aumentado el volumen, aumenta la presión dentro de la extremidad. Lo que hace es que se empiecen a colapsar los tejidos y empiezan a morir las células por isquemia. ¿Dale? Entonces, tercer paso, ya el daño celular, ya empieza a generar necrosis. Cuarto paso, el flujo de sanguíneo se pierde. Entonces, ¿cuáles son los síntomas que te ayudan a pensar que el paciente tiene un síndrome compartimental? Es toda extremidad que esté fría al tacto, no tenga pulso distal y esté edematizada, probablemente
tenga un síndrome. Ustedes probablemente vayan a tener ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer en estos casos? Hay algo que se denomina fasciotomía, ¿ok? Y es un método bastante arcaico y bastante salvaje, pero es lo que tenemos, ¿vale? ¿Qué es lo que van a hacer? Van a agarrar un bisturí y van a abrir la extremidad, así de sencillo. No tiene pierde. Si me preguntas a mí si ustedes deberían hacerlo como técnicos en urgencias médicas, como socorristas, pues mira, hay un dicho muy dicho en la medicina que es, las cosas las tiene que hacer la persona que sepa. Por ejemplo, si a mí me lo preguntas a mí, yo sé que muchos de ustedes saben mucho mejor canalizar que yo, canalizan mucho mejor que algunos compañeros enfermeros. Entonces, si en un dado caso, puede ser mejor. Si ustedes se creen capacitados en su defecto, que en base a la clínica ya piensan que puede ser un síndrome compartimental y quieren hacer un bien al paciente, no le busquen, hagan la fasciotomía. ¿Vale? ¿Vale? Entonces, ¿cuáles son los cuidados del paciente en estos casos? Entre los síntomas y signos de las lesiones musculoesqueléticas son diversos, ¿ok? Aquí están unos más frecuentes, que son dolor e hipersensibilidad a la palpación en las fracturas. La fractura crepita, la fractura duele cuando la tocas, pero cuando la dejas inmóvil, deja de doler. Otra cosa que les digo, deformidad o angulación. Los miembros fracturados y los miembros luxados pierden la anatomía natural. ¿Ok? Lo que les dije, crepitan porque roza hueso con hueso. Se dematizan, las extremidades se dematizan. Pueden aparecer equimosis, ¿ok? No necesariamente. Una fractura que tenga con equimosis ya te podría orientar que probablemente ya está sufriendo cierto grado de sangrado interno. ¿Sale? Vale. Ya la exposición de los extremos óseos, pues ya más que evidente que es una fractura expuesta, ¿no? El bloqueo articular es cuando las articulaciones como tal ya no se pueden mover. Y ya el compromiso nervioso y de los vasos sanguíneos, por ejemplo, un compromiso nervioso en una extremidad es que el paciente refiere que ya no la siente, que ya no la puede mover. Ahí hay compromiso nervioso. ¿Qué pueden hacer ustedes? Movilizar, mandar a segundo nivel. Igual, con los vasos sanguíneos. Si hay exposición de grandes vasos, ¿qué pueden hacer por el paciente? Generar torniquete, inmovilizar, mandar a segundo nivel. Entonces, ya saben, ¿no? ¿Cuál es el esquema, el algoritmo, lo que tienen que hacer? Los cuidados del paciente. 1. Aplicar y mantener las precauciones universales apropiadas. Ya se las saben de memoria. ¿Quién está primero? Llevar a cabo una valoración inicial. Tampoco se van a lanzar al ruedo. Tienes que ver la clínica del paciente. Desde si te está respondiendo la escala neurológica, el Glasgow, el paciente tiene buena presión arterial, tiene buena perfusión, el paciente está oxigenando correctamente. Y ya después de ahí que tú estés seguro que el paciente está en buenas condiciones, ya te vas y checas cualquier tipo de fractura. Entonces, durante la evaluación secundaria se debería colocar un collarín cervical en caso de sospecha de lesión vertebral. Estoy de acuerdo, ¿no? Pero también tienes que ver cuál es el collarín que le vas a colocar. El collarín del clásico de tipo esponja, si me preguntas a mí, ¿para qué sirve? De adorno. ¿Ok? ¿Por qué? Lo que tú quieres en algún tipo de esguince es mantener la inmovilidad total del cuello. El que debería ser mejor, el ideal en estos casos es el collarín tipo fila. ¿Cómo pueden ustedes pensar si el paciente tiene un esguince cervical? Vuelvo a lo mismo, la clínica. ¿Cuál es la clínica de una lesión cervical? Si es de origen nervioso, la clásica, el paciente va a dejar de sentir la movilidad del cuerpo, dejar de sentir las extremidades, desde el sitio de lesión para abajo. Pérdida de control de esfínteres. Si tú le checas las pupilas, puede que tengan hasta cierto grado de algún tipo de irregularidad de pupila, a lo mejor anisocoria, o estén muy midriáticas, son muy mióticas las pupilas, ¿ok? Y otra cosa, en ese caso, y el dolor, ya ahí ya merita que el paciente le pongas el collarín cervical, ¿sale? Vale. Entonces, una vez que te atienden las condiciones que amenazan la vida, debe ferulizarse cualquier posible fractura en las extremidades. Estoy de acuerdo. Si resulta apropiado, se cubren las heridas abiertas con curaciones estériles, se eleva la extremidad y se aplican paquetes fríos en la zona. Estoy de acuerdo. Sin embargo, también tienen que saber con qué van a generar este tipo de asepsia, ¿no? La asepsia de las heridas. Si tú me preguntas lo que ustedes pueden tener a la mano, que mejor les va a servir entre el isodine y entre el agua oxigenada, si es una herida abierta. ¿Por qué? El agua oxigenada va a generar hemostasia, va a disminuir el sangrado.
A ti lo que menos te preocupa en este caso, en una herida abierta y en un ambiente de urgencia, es la sepsis que pueda generar después. Esa yo ya me preocupo una vez me entreguen al paciente. Pero de primera instancia, controlar el sangrado. Pueden generar agua oxigenada, genera hemostasia, lo empaquetan, me lo llevo. Sale y vale. La aplicación de los paquetes fríos, bueno, la terapia fría sirve más que nada para generar una vasoconstricción del vaso. Al generarle frío, se vasoconstriñe, se colapsa y por consiguiente deja de sangrar o en su efecto disminuye el sangrado. Entonces, vámonos a la parte de la ferulización. Para que una férula sea efectiva, debe inmovilizarse las articulaciones adyacentes y los extremos del hueso. Totalmente de acuerdo. Si tengo una fractura posible o cualquier lesión que amerite inmovilización en la muñeca, de nada me va a servir simplemente que me agarres, ¿qué te gusta? Esta parte. No, tiene que agarrar la articulación distal, perdón, la más proximal y la más distal, ¿ok? Para la correcta inmovilización. O cualquier tipo de fractura, por ejemplo, te fracturas que te gusta, el radio, una fractura de radio. Entonces, ¿qué vas a hacer? Vas a inmovilizar la articulación distal, perdón, la más proximal y la más distal, ¿ok? La alineación de la extremidad, eso es a través de generarle tensión, de generarle fuerza. Le vas a jalar la extremidad ligeramente también, porque no le vas a generar mucho dolor, sino lo va a matar de shock nervioso. Y una vez realineada la extremidad, ya empiezas con el proceso de ferulización. ¿Okay? El objetivo de la realineación es ayudar a restablecer la circulación efectiva hacia la extremidad y poder colocar una férula. Las férulas tienen que ser lo más estéticas posibles y además tienen que llevar el sentido de la anatomía. ¿Okay? De nada me va a servir que me lleguen con una férula y el paciente esté así. No, tienen que llevar la anatomía del cuerpo, ¿sale? Entonces, la idea de realinear una fractura angulada puede resultar atemorizante. Pues sí, cierto, ¿no? La verdad es que cualquier tipo de fractura, cualquier tipo de sangrado, te sacan tus casillas, pues porque igual no, te pones a pensar, ¿y qué tal si es mi familiar? ¿Qué tal si es no sé, mi hijo, los que tengan hijos? ¿Qué tal si es mi padre? ¿Qué tal si es mi madre? Cierto, pero hay que ser honestos en algo. Si nos gusta este ambiente de las urgencias, si nos gusta el ambiente médico y todo eso, hay que tener siempre la cabeza fría a lo que vas, ¿ok? Si la extremidad no se realina, la férula puede ser ineficaz y puede acentuar el dolor y quizás provocar mayor lesión, ¿ok? Si la extremidad no se realinea, la posibilidad de que los nervios, arterias y venas desarrollen compromiso aumenta. Cuando la circulación distal se compromete o para en su efecto, el tejido distal entra en un proceso de necrosis por hipoxia y fallece. ¿Ok? El dolor solo se incrementa en un momento durante la reanimación bajo tracción y el dolor para una vez que se feruliza. Esa es la clínica clásica. Fractura. Duele mientras esté en movimiento. Obviamente le van a explicar al paciente, ok, te voy a enferulizar, te va a doler, pero se va a quitar. ¿Ok? Entonces, ¿cuáles son los lineamientos generales? ¿Cómo le van a hacer ustedes para hacer una ferulización correcta? Normalmente ustedes no van solos, siempre van acompañados. Entonces, uno de ustedes lo que va a hacer es sostener la extremidad afectada sobre la región distal y el otro de ustedes va a colocar la mano por arriba y otra por debajo del sitio de la lesión. ¿Qué va a hacer esto? Van a tener bien afianzada la extremidad, ya no van a permitir que esté moviéndose. Entonces, uno de ustedes lo que va a hacer es aplicar ligera tracción. ¿Cuánto en kilo? Dependiendo, ¿no? Si tú te vas a lo que te pauta la ciencia, lo que te pautan los artículos más avanzados dentro del mundo de la ortopedia, unos 10 kilogramos de presión es lo necesario para volver a realinear una extremidad. Pero la verdad es que tampoco le vas a estar jalando la extremidad porque ahí mantienes el riesgo de que generaras más lesión o en su efecto generaras una luxación o a lo mejor una fractura que estaba angulada. Lo que va a pasar es que ahora se va a formar a cabalgada y el paciente sí o sí va a terminar en cirugía. Entonces, si no se reconoce las resistencias, se va a mantener esa tracción hasta que la extremidad se alinee de manera apropiada y se feruliza. Bueno, ¿a qué se refiere con eso? Normalmente, cuando tú generas tracción directa sobre una extremidad, va a generar, una vez que el hueso se afiance nuevamente, por ejemplo, la luxación, cuando tú generas una tracción para reducir una luxación, ¿qué es lo que va a pasar? El primer síntoma, truena, y ya otra vez se vuelve a anclar. Pero en estos casos, pues la reducción como tal la tenemos que realizar nosotros en un ambiente médico controlado, ¿sale?
no se expongan, porque si ustedes quieren reducir una luxación y lo hacen mal, van a poner en riesgo la vida o en su efecto la calidad o el pronóstico del paciente. ¿Sale? Vale. Entonces, ¿cuáles son las reglas generales válidas para los tipos de inmovilización? Como les digo, váyanse por escalas. Primero, tienes que atender los problemas que amenazan la vida. Si el paciente tiene una fractura, ustedes dicen, bueno, se luxó la cadera, se fracturó la cadera, pero fue porque se cayó del techo de una casa y tiene sangrado profuso en el cráneo. El paciente a lo mejor está batallando para respirar, tiene un patrón respiratorio que no te gusta. No te vas a poner a enferulizar primero cualquier extremidad que esté lastimada o a tratar de reducir la cadera, no, porque antes de que lo mate el sangrado que pueda tener en la cadera porque le esté robando líquidos, primero lo va a matar la lesión nerviosa que tiene a nivel central. Entonces, una vez que ustedes ya saben qué es lo que va a poner en riesgo primero la vida del paciente, hay que exponer el sitio de la lesión. ¿Qué se refiere a eso? Ustedes siempre cargan tijeritas, abran, separen, quiten la ropa, vean la piel, vean los sitios de la lesión. Porque si ustedes simplemente la empiezan a enferulizar, ¿quién no les asegura que puedan tener una fractura expuesta? ¿Quién no les asegura que el paciente, por estarle simplemente enferulizando y por no querer ver la piel, no tiene un síndrome compartimental? Y una vez que llega, tampoco se puso a verlo, o se me pues sí, voy a quitar la férula para ver la extremidad. Entonces, cuando quites esa fuerza, esa inmovilidad, daño por reperfusión, el paciente va a caer en paro, es lo que va a pasar. Por eso el siguiente paso es checar los pulsos, ¿ok? Chequen siempre los pulsos distales, ¿ok? La circulación periférica es una muy buena aliada. Entonces, alinear las lesiones de los huesos largos hasta la posición anatómica, generar la tracción, volverle a dar la anatomía básica del cuerpo. No empujar los huesos que protruyen, colocarlos en su sitio. Jamás hagan eso. Si es una fractura expuesta, ustedes manéjenla como cualquier tipo de lesión. Pongan agua oxigenada para que generen hemostasia, empaqueten la extremidad y mándenla, ¿ok? No traten de volver a colocar los huesos. ¿Por qué? No sabemos si hay esquirlas adentro, si hay pedacitos de hueso que puedan dañar más el tejido y al momento de tratar de meter otra vez el hueso generas una lesión. Entonces, como les digo, inmovilizar el sitio lesionado a las circunstancias. Se van a la proximal y a la de siempre. Elegir una técnica para la ferulización. Como saben, ya hay bastantes, ya hay unas que simplemente llegan, la colocas y ya no te quedan mucho la cabeza. A lo mejor estás en un área donde no tengas equipo para la ferulización correcta, pero tienes mucho cartón, entonces utilizas cartón para ferulizar. Entonces, ferulizar al paciente antes de trasladarlo a una camilla o a algún otro sitio si es posible. Volvemos a lo mismo. Si el paciente está fracturado por un accidente automovilístico, porque a lo mejor fue atropellado por un automóvil, y ustedes ven que el paciente empieza a convulsionar, pero tiene una luxación de hombro, ¿qué es lo que primero le va a afectar? ¿Okay? ¿El daño neurológico o la fractura? Ustedes aprendan a discernir, ¿ok? Acoginar los sitios vacíos para generar el mejor soporte y pues darle una mejor calidad al paciente, ¿no? Ojo, por mucho, el riesgo más grave de la inmovilización es ferulizar a alguien hasta la muerte. Ferulizar antes de atender condiciones que amenazan la vida o invertir tiempo en ferulizar a un paciente de alta prioridad en vez de colocarlo inmediato en la ambulancia y trasladarlo al hospital, igual, muerte. Lo mandan con San Pedro, sin pensarla dos veces, ¿ok? Entonces, ferulización de lesiones en huesos largos y articulaciones. Bueno, ya volvimos a ver esto, no volvimos a lo mismo, pues nos estamos ciclando, lo de siempre, pero más vale que lo repite otra y otra, más se olvida. Evaluar la lesión, evaluar el sitio, si es seguro para ustedes, van al paciente. Chequen primero qué es lo que va a poner en riesgo la vida del paciente. Una vez ya eso, checar los pulsos distales, empezar la ferulización, ver si el paciente no tiene datos de algún síndrome compartimental. Lo ferulizan, lo estabilizan, lo llevan al segundo nivel. ¿Qué es una férula de tracción? Entonces, la ferulización de una lesión en el fémur difiere de aquella para otras lesiones de huesos largos o articulaciones. Aplicar tracción suficiente para inducir al paciente cierto grado de alivio. Bueno, eso más que lo vayan a hacer ustedes ya es tratamiento intrahospitalario, lo de la tracción, porque para generar tracción y estar nosotros seguros que a través de la tracción le va a generar un beneficio al paciente, ocupamos sí o sí la radiología. Sin embargo, ustedes piensan bajo su criterio que
que le puede servir al paciente que generar tracción es muy sencillo. Les voy a dar un tip que nosotros utilizamos en el internado. Agarra una solución. Puedes agarrar una Harman de 1000 o puedes agarrar una fisiológica de 1000. Las que vienen en las botellitas de plástico. La amarras a la extremidad, dejas caer la solución sobre los pies del paciente y todo el camino te lo llevas así. El propio peso va a estar generando tracción de la extremidad y le va a generar alivio al dolor al paciente. Esa es una muy buena opción que tengan, a menos de que pues, se quieran ir generando tracción todo el camino, pues es mejor utilizarlas, lo que vendría siendo las soluciones. Como dice el argot mexicano, pues aplicar una mexicanada. Entonces, ¿cuál es la inmovilización de un hueso largo? Aquí podemos ver en las siguientes imágenes que uno, estabilizar por medio manual la extremidad lesionada. ¿Qué está pasando ahí? El técnico, el paramédico, lo que está viendo es volver a alinear la extremidad dentro de la anatomía natural y en la otra diapositiva está valorando los pulsos distales. ¿Ok? Ahí ya tenemos la extremidad inmovilizada dentro del eje normal, longitudinal del paciente anatómico, tal vez generando un poco de tracción y estamos también valorando los pulsos. ¿Ok? Entonces, la clásica, hay que medir la extremidad, no todas las férulas para los mismos pacientes. Tienes que medir la férula del paciente para que le quede lo más estético posible y lo más anatómico posible. Entonces, una vez que colocas la férula, inmovilizas al paciente, ahora ya lo que sigue es el vendaje como mismo de la extremidad. Aquí viene un tip. Cuando ustedes vayan a extremidad, por ejemplo, vayan a inmovilizar fracturas que comprometan codo o que comprometan rodilla, que comprometan tobillo y así, no se vayan del vendaje simplemente sacándole la vuelta así. No, traten de hacerlo en cruz. ¿A qué me refiero a esto? Si tú estás inmovilizando para acá, cuando llegues al nivel del codo, pasa la venda para acá, jala, pásala para acá y la jalas. O sea, cuando agarras a las extremidades de movilidad, por ejemplo, el codo, no te vayas simplemente enferulizando así a la clásica. ¿Para qué? Para que tampoco limites la movilidad de la articulación. ¿Ok? Entonces, ya, fijar toda la extremidad lesionada, fijar el pie en la posición funcional. Todo tiene que quedar anatómico. Si se fibriluza un brazo, fijar la mano en posición funcional. Se trata de la posición en la que mano se mantendría si el paciente estuviera sosteniendo una pelota del tamaño de su mano. Bueno, el chiste es que siempre tiene que quedar anatómico todo, pues. Y obviamente, una vez ferulizado, una vez ya inmovilizada la extremidad, tienen sí o sí volver a checar los pulsos. ¿Sale? ¿Por qué? Si ustedes generan un efecto torniquete en la extremidad que no amerita un efecto torniquete, la isquemia de la lesión va a generar muerte celular y pueden generar daño por perfusión. Tampoco es que tiene que quedar totalmente inmóvil a tal grado que literalmente está tan fuerte que le corte la circulación al paciente porque puedes poner en peligro la vida. ¿Ok? Entonces, ya volvemos a lo mismo. Atención de la urgencias en lesiones específicas. Vámonos para acá. Lesiones de la cintura escapular. ¿Ok? Los siguientes son síntomas y signos comunes de una lesión de la cintura escapular. Entonces, dolor en el hombro puede revelar varios tipos de lesión. Buscar signos específicos. ¿Cuáles signos? El signo de bandera, el signo de... Hay un signo muy bonito que es el de la pechera. Ya ven que los soldados cuando llevan cuando llevan sus trajes específicos siempre a nivel del hombro llevan, ¿no? Como que figuras distintivas dependiendo del rango. El paciente que tiene una lesión en la cintura escapular siempre tiene el brazo caído. Así van a encontrar el brazo. Siempre va a estar caído. Muchas veces si es una luxación dependiendo anterior o posterior, es la posición en la que ustedes van a encontrar el hombro, ¿ok? Entonces, la caída del hombro al tiempo de que el paciente sostiene su brazo del lado lesionado contra el pecho revela a menudo una fractura de clavícula. Bueno, es cierto, sin embargo, ¿qué es una mejor edad para tratar de saber una fractura de clavícula? 1. Y ustedes sepan de memoria, la movilidad, los arcos de movimiento de las articulaciones. Por eso es que es muy importante que aprendan a leer de anatomía y se sepan anatomía de memoria. Cada articulación tiene algo denominado arco de movimiento. Hay unas articulaciones que tienen movilidad limitada, 180 grados, o hay otras que tienen de 360 grados. Por ejemplo, el hombro tiene una movilidad de 360 grados. ¿Para qué te va a servir esto? Porque tú con una manita simplemente la vas a colocar sobre el hombro, la vas a pedir que empiece a movilizar la extremidad y donde tú sientas un crépito,
dependiendo a nivel de la clavícula o en su efecto de la cintura escapular, vas a sentir el crépito, entonces está fracturado probablemente. Entonces, un golpe intenso en la espalda a la altura de la escápula puede generar una fractura de ese hueso. Bueno, eso ya sería obvio, ¿no? No hay necesidad por la cual tienes que generar un trauma directo a la extremidad. Entonces, como siempre, tienes que valorar los pulsos. Siempre. Descartar que no hay un síndrome compartimental. Utilizar un cabestrillo con banda. De nada va a servir que el paciente tenga el brazo literalmente libre, pues no, tiene que tenerlo bien pensado. Ok, coloco una almohada delgada entre el brazo y el tórax del paciente antes de aplicar el cabestrillo con banda. Pues la gran mayoría de las veces no hay tiempo necesario para colocar esto ya es para comodidad del paciente, para comodidad del mismo. No intentar alinear o reducir alguna luxación, ok, no. Si a mí me preguntas, como les dije, ¿quién tiene que hacer las cosas? El que sepa. Si ustedes saben reducir una fractura, ustedes saben reducir una luxación de hombro y están en un lugar donde saben que no tienen atención médica hasta dentro de muchas horas o que no hay médico o algo así y se la quieren aventar, pues adelante, ¿no? Pero tienen que saberlo hacer. Si no, no lo hagan, porque pueden generar una lesión más grave en el paciente y poner en peligro su calidad, ¿ok? Una vez hecho esto, todavía hay que checar los pulsos distales. ¿Cuáles son los signos o síntomas de lesiones a nivel ya de la pelvis? Hay un dolor en pelvis, las caderas, región inguinal o espalda. Siempre, si ustedes se ven cualquier tipo de lesión en el sistema musculoesquelético, el síntoma cardinal es dolor. Cualquier reacción dolorosa cuando se aplica presión sobre las crestas ilíacas o sobre huesos del pubis. Es cierto, si cuando tú estás al momento del paciente lo tienes en el accidente y tú estás checando la estabilidad de la cadera, va a generar dolor, probablemente sea fracturado o luxado. ¿Okay? El paciente refiere no poder levantar las piernas mientras esté recostado sobre su espalda. Ojo, sale, porque a mí ya me ha tocado verlo. Muchas veces hay pacientes, abuelitos, de 70, 75 años, que se caen, ya no se pueden levantar, alguien los revisa y dan por hecho que no está fracturado. Dicen, no, traes dolor, ahorita se te va a quitar, no te puedes mover por el golpe. No, ¿sale? No hay manera posible de que podamos nosotros determinar si es o no una fractura o luxación, a menos de que por clínica o por rayos X nos guiemos, ¿sale? Vale, entonces ustedes manejen cualquier paciente que tenga factores de riesgo para fractura, mándenlo a primero, segundo nivel de atención. Entonces, el pie del lado lesionado puede estar girado hacia afuera. Esos ya son síntomas de fractura de cadera, ¿ok? Son signos de fractura. Toda fractura de cadera va acompañado de hiperextensión del pie fuera de la angulatura del cuerpo, apuntando hacia el exterior, la extremidad, recortamiento de la extremidad y dependiendo, no puede estar la rodilla dentro de la posición anatómica del paciente o por fuera, si es una luxación. Pero si el paciente tiene la pierna más corta que la otra, apuntando hacia el exterior y hacia afuera, y además dolor a la movilidad, ese paciente probablemente tenga una fractura de cadera. ¿Ok? El paciente percibe presión inexplicable sobre la vejiga urinaria y siente una necesidad por miccionar. Es cierto, hay muchas veces que los pacientes, principalmente los pacientes añosos, los pacientes de la tercera edad, pueden presentar este tipo de sintomatologías en las fracturas de cadera, porque es muy peligrosa la fractura de cadera en un paciente de la tercera edad, ¿okay? Por los riesgos que conlleva. Entonces, ya si hablamos de hemorragia por la uretra, recto o a vía vaginal, entonces ahí sí, no escatimen, no pierdan tiempo, llévense al paciente, ¿ok? ¿Por qué? Eso quiere decir que el impacto que generó directamente sobre la pelvis fue tan grande que ya hay una lesión que compromete cualquiera de los órganos internos. ¿Vale? Vale. La rectorragia es uno de los clásicos. Todo paciente con rectorragia que tenga dolor en la cadera, inestabilidad de la cadera y eso, llévense sin pensarlo dos veces. ¿Vale? Vale. ¿Cuáles son los cuidados del paciente? Mover al paciente en el menor grado posible. El paciente va a sentir dolor, como siempre, determinar la lesión distal.
Colocar en extensión las extremidades inferiores del paciente hasta alcanzar la posición anatómica si no existen lesiones en las articulaciones de la cadera o extremidades inferiores. Y si esto puede hacerse sin encontrar resistencia o causar dolor excesivo. Es cierto, normalmente una fractura de cadera duele mucho. Probablemente a lo mejor ni hay chance de poder inmovilizar al paciente o en una luxación no haya chance de poderle generar una reducción sin la necesidad de tener que aplicar fármacos intravenosos. Evitar la lesión adicional de la pelvis al estabilizar las extremidades inferiores. Asumir que existen lesiones vertebrales. Inmovilizar al paciente en una tabla espinal larga. ¿Ok? Como siempre, pulso distal. Atender el choque con suministro de oxígeno en concentración. Esto es siguiente presentatos de choque. ¿Ok? ¿Cómo pueden saber si el paciente está chocado? Pues bueno, ¿no? Ya se aplican escalas médicas. Pero si a ustedes me preguntan a mí, ¿cómo se puede orientar los pacientes? Como alteración del estado de conciencia. Los pacientes van a tener una palidez generalizada de piel y tegumentos. Los pacientes pueden tener un patrón respiratorio anómalo. En este caso, pueden estar taquipnéicos, bradipnéicos, taquicárdicos, bradicárdicos, hipotensos, tal vez hipertensos por tanto dolor. ¿Ok? Todos esos son sintomatologías de que el paciente probablemente, por la misma fractura de cadera, esté reteniendo líquidos en la caja pélvica. ¿Ok? ¿Qué van a hacer ahí? Una fluidoterapia. Póngale una vía. ¿De qué solución? Dependiendo, ¿no? La fluidoterapia ya depende de cada paciente. No le busquen mucho. Si es sangrado, se va por Harman. Si la pueden indicar. Si es cualquier paciente fuera de ahí, le pueden poner una fisiológica. Tengan mucho cuidado con la sobrecarga hídrica, ¿ok? No todo paciente siempre amerita fluidos. Desde una vez les digo, todo paciente renal, todo paciente hipertenso, todo paciente que pueda tener algún tipo de complicación pulmonar, no le pongan líquidos, ¿ok? No. Si está sangrando, ok, ponle, pero tampoco le vayas a dejar pasar a chorro líquido por la sobrecarga hídrica, ¿vale? Vale. Entonces, trasladar al paciente tan pronto como sea posible y vigilar los signos vitales. ¿Cómo vas a fijar una pelvis? La fijación reduce la hemorragia interna y el dolor, al tiempo que permite la estabilización de la pelvis. Puedes utilizar una sábana como fijación pélvica. El primer paso, preparas una tabla espinal con una sábana que se pliega hasta una anchura aproximada de 25 centímetros, se coloca en una posición perpendicular de la tabla. Ahora, hay que girar al paciente con cuidado, ¿ok? Para que tampoco esté gritando de dolor. Se elevan los extremos de la sábana hasta colocarlos frente al paciente. Y ya después de ahí hay que fijar la sábana utilizando nudos o pinzas de tal modo que se mantenga la compresión. ¿Ok? Entonces, ¿cuál es la valoración del paciente? Si presenta una luxación de el fémur, se tracciona o se impulsa fuera del acetábulo de la pelvis. Literalmente, si ustedes ven la anatomía clásica de la pelvis, el fémur metido directamente sobre el acetábulo es como un pivote, ¿ok? Va adentro de la cabeza del fémur del acetábulo. ¿Qué es lo que pasa en una luxación? Se sale de ahí, puede ir anterior o puede ir posterior. ¿Cuál es el tratamiento? La reducción. ¿Yo les recomiendo que lo hagan? No. Mándenlos al hospital. Entonces, hay dos tipos de luxaciones, ya les dije, una anterior y una posterior. La luxación anterior es cuando la extremidad del paciente se en rotación externa y la cadera flexionada. ¿Qué significa eso? Es una pierna retraída más corta que la otra, pero con rotación externa. La luxación posterior, la pierna del paciente se encuentra en rotación interna y la cadera está flexionada y también la rodilla. Otra vez, entonces, la pierna está más corta que la otra y está ahora en rotación interna. ¿Sí? ¿Qué es lo que van a hacer ustedes? Entonces, primero, descartar que no tengan ningún tipo de daño a nivel muscular. A través de checar los pulsos. Movilizar al paciente en una tabla espinal larga. Inmovilizar la extremidad con almohadas o con sábanas. Fijar al paciente muy bien en la tabla espinal con cintas o correas. Volver a valorar los pulsos. Atender el estado de choque mediante la provisión de oxígeno en concentraciones altas y trasladar en forma cuidadosa. Ojo, aquí veo también que siempre les pone en concentraciones altas de oxígeno. No, ¿ok? Si a mí me preguntas un buen promedio de litros por minuto de paciente que le puedas pasar sin que le vayas a generar un daño, o sea, de tanto oxígeno que estás metiendo, unos 3 litros por minuto. Es una buena cantidad de oxígeno, no es demasiado oxígeno.
Igual, valoren la saturación del paciente. Si el paciente te está saturando de manera normal, está bien, inicia la oxigenoterapia, pero tampoco le vayas a querer estar metiendo 4 o 5 litros por minuto, porque puedes generar un daño en el nivel tisular. ¿Ok? Deben valorar eso también. Los siguientes son signos o síntomas comunes en una fractura cadera. Siempre duele. En ocasiones el paciente muestra sensibilidad a la presión que se ejerce sobre la prominencia lateral de la cadera. Es cierto. Los tejidos circundantes muestran cambios de coloración. ¿Ok? No siempre muestran cambios de coloración las fracturas. Puede existir un aumento de volumen evidente, eso es cierto. Siempre genera edematización, siempre se edematiza las extremidades. El paciente no es capaz de mover la extremidad al estar recostado sobre la espalda, porque se pierde la estabilidad de la cadera. El paciente refiere incapacidad de ponerse de pie, a lo que íbamos ahorita. El pie del lado lesionado se gira hacia afuera, no obstante, interna. Eso ya depende, ¿no? Dependiendo de que el sitio de la fractura o para dónde fueran las estilas del hueso o así. La extremidad lesionada puede mostrar acortamiento. Ese es un síntoma clásico. Entonces, aquí podemos ver en las diapositivas qué es lo que hicieron la fractura de cadera. Movilizarla. Vendar las piernas juntas, generarle el mayor sostén posible, reducir el riesgo de movilización y ya colocar las fémuras acoginadas. Entonces, en una fractura de diáfisis femoral, clásico, dolor, siempre presentan dolor. A menudo existe una fractura expuesta con deformidad, pero algunas veces el extremo del hueso protruye por la herida. Cuando la lesión corresponde a una fractura cerrada, es habitual la deformidad con posible angulación notoria. Ya se va a dar clásico. Si el hueso está fuera del hueso, si no. La extremidad lesionada puede parecer acortada debido a la contracción de los músculos del muslo que hacen que los extremos del hueso se superpongan. Pues sí, pueden presentar eso. Entonces, controlar cualquier tipo de sangrado. Eso ya es como manejo de fractura expuesta, ¿no? Controlar cualquier tipo de sangrado mediante la compresión directa. Sí, compresión directa y a esas gasas que vas a utilizar, apósitos, compresos, lo que tengas a la mano, échales un chorrito de agua oxigenada para generar hemostasia. Tampoco como sea posible se trata al paciente por shock. Pues sí, valorar los pulsos distales, colocar una férula de tracción y revalorar nuevamente. Y ya te lo llevas. ¿Ok? Entonces, lesiones sobre la tibia o el peroné. Los siguientes son signos o síntomas comunes de las lesiones. Dolor y hipersensibilidad a la palpación. Clásico. Duele. ¿Ven? Ya como se dan cuenta de que absolutamente todas las lesiones del músculo esquelético siempre comparten la misma teoría. Siempre comparten los mismos 3 síntomas. Duelen, se edematiza, se deforman. ¿Ok? Lesión del tibia al peroné. Entonces, pueden utilizar una férula neumática, ¿no? Cualquiera de ustedes puede pasar férula desinflada por encima de su mano y la remanga hasta ver su muñeca bajo el extremo inferior. Pueden utilizar una técnica de 2 férulas. Es posible inmovilizar una fractura con 2 tablillas rígidas para la supervisación. O pueden aplicar la clásica de la férula única. ¿Okay? Ya dependiendo del paciente. ¿Cuál es la idónea en cualquiera de los casos? Pues para serles sincero, la que tengan a la mano, ¿no? Entonces, los siguientes son signos y síntomas frecuentes de una lesión de tobillo o pie. A lo mismo, la triada clásica. Duele, se dermatiza, se deforma. Entonces, ¿cuál es el esquema que tenemos que seguir, el algoritmo? Primero, checar los pulsos. O ya sabiendo que el paciente está estable, ¿no? Checar los pulsos. Estabilizar la extremidad. Retirar el zapato del paciente de ser posible. ¿Ok? Pero solo si al hacerlo no les vas a generar dolor, porque tampoco tienes que generarles una tortura al paciente. ¿Ok? Elevar la extremidad sin aplicación de tracción manual. ¿Ok? Sin generar tensión. Colocar 3 correas sobre el piso bajo el tobillo, aplicar entonces una almohada con orientación longitudinal bajo el tobillo por encima de las correas. Deben dejarse 15 centímetros de almohada libres por debajo del pie. Bueno, pues eso lo pueden hacer, pues sí, por la mejoría del paciente, que lo ideal no. Lo ideal es que simplemente inmovilice la extremidad, controles la hemorragia de presentarse, controles cualquier estado que pueda presentar el paciente de choque, crisis convulsiva, lo que ustedes quieren, y lo lleven a primero o segundo nivel. ¿Ok? Adaptar con una cuarta correa con el uso del peine, elevar una segunda armada o una sábana, revalorar otra vez los pulsos, atender el choque, si presenta datos, y aplicar un paquete de hielo sobre el sitio lesionado para reducir la hemorragia y el edematización.
Y bueno, pues creo que ya con esto ya terminamos, ¿no? Porque ya viene lo de los trabajos de campo de ustedes o algo así. Creo que pues si tienen una duda, con mucho gusto estamos para resolver. Muy bien, pues muchísimas gracias, doctor Daniel Uranda. Bastante rápido se la aventó. Eran 60 y tantas diapositivas. Vamos. Voy a dejar de compartir para ver a los compañeros. Ok, muchachos, ¿qué les pareció la videoconferencia? Ah, mira, Julián se tuvo que salir de la delegación. A ver. Muy interesante. En Ah, general, Raciel.